Ok amigos, saludos. Estamos dando inicio a nuestro programa Futboleando y más. El día de hoy en nuestro programa Futboleando y más vamos a retroceder, vamos a conocer el historial de un señor José Edi Pérez Conejo de Sarchí de Valverde Vega, oriundo de Sarchí de Valverde Vega. Con él vamos a conocer su época de fútbol, su participación en diversos equipos, tanto a nivel local como a nivel de segunda y primera división del fútbol costarricense. Así que de inmediato iniciamos nuestro programa con el saludo especial para todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentre de la mejor manera en cualquier parte del territorio nacional donde usted nos mire y también fuera de nuestras fronteras. Así que de inmediato entonces conocemos, saludamos acá a don José Edi Pérez Conejo, a quien saludamos acá en Futboleando y más. Buenas tardes, Eddie. Buenas tardes. Aquí el señor presentador está presentando como un jugador de fútbol de aquellas épocas, porque es hace bastante tiempo. Voy a hacer una pequeña reseña sobre algunas cositas de las que sucedieron en ese tiempo. Soy sarchiseño de nacimiento. Eh, la escuela fue la de Sarchí Norte. Después, para recibir alguna otra preparación, viajábamos a Grecia, a la que se llamaba en ese tiempo la complementaria, pero todo eso, la caminada, eso lo hacíamos a pie, caminando por cuanta callecita, lo que llamábamos calles viejas, para acortar distancias. Llegando al colegio, a ocasiones, a la hora de entrada, y el profesor que nos estaba esperando en la puerta de la entrada del colegio, nos decía generalmente que nos abrocháramos, que nos separáramos la corbatilla, que te llevábamos abierta y nos la poníamos, la socábamos, pero en ese momento el sudor, donde la socábamos y cerrábamos el cuello, nos corría el sudor por las orillas por encima del cuello, porque era que había que ir a pie hasta Grecia, era una distancia bastante larga. Bueno, así fui pasando los años en esta comunidad, años muy bonitos, eh, y me distinguí siempre porque me gustaba bastante el fútbol. Entonces empecé a practicarlo desde muy joven. Practiqué fútbol y con la primera, el equipo con que jugué primeramente fue un equipo que se llamaba La Segunda, porque en ese tiempo en Sarchí se ocupaba los jóvenes en la segunda y los más veteranos en la primera. Era un equipo fuerte porque se jugaban los partidos intercantonales, o sea, se jugaba en un campeonato anual de todos los cantones de la provincia de Alajuela. Y a Sarchí le correspondía jugar desde Grecia hasta San Carlos, con todos los cantones que están en esta línea, que son Palmares, San Ramón y Zarcero, en fin. Lo cierto es que ese campeonato, el que saliera de aquí, ganara el campeonato en estos cantones, jugaba con el otro cantón campeón del otro lado de la provincia de Alajuela, que es por allá por Atenas y esos otros cantones. Y Sarchí alguna vez disputó el campeonato de la provincia de Alajuela, que esos partidos se hacían en el estadio de Alajuela. Por primera vez conocí yo el estadio de Alajuela, en un campeonato de esos. Y una de las cosas que me sucedió era que lo disputábamos contra Grecia. Grecia y Sarchí disputaba el campeonato provincial. Y yo cuando eso era una persona, un jugador muy joven.
y no era muy fuerte, todavía estaba muy joven. Y me acuerdo que me dieron un pase muy adelantadito. Yo jugaba de delantero y me fui muy entusiasmado atrás de la bola y cuando atrás de mí venía un defensa muy fuerte que tenía, un defensa central que tenía Grecia y me metió el pie y me metió un empujón y yo salí soplado por el césped. Y para decirles algo, yo arranqué zacate con los dientes de abajo de la boca. Bueno, eso era el fútbol, pero eso no fue fútbol. Así se jugaba en esos tiempos, eso no fue fútbol. Después de ahí ya me fui sazonando un poco, me fui haciendo más fuerte y llegó el momento en que se me daba una oportunidad de jugar con Liga Deportiva Alajuelense. Y en la Liga Deportiva Alajuelense, pues cuando uno llega ahí de un cantón de estos retirado a encontrarse con esos jugadores que hay, pues es un poco difícil. La situación se pone un poco nervioso. Y efectivamente, ahí me pusieron de primero, no hice ningún entrenamiento colectivo, sino solamente el señor entrenador puso unos cubos a lo largo de un costado de la plaza y me dijo que yo tenía que ir con la bola pasando por en medio de esos cubos, como quien se los está driblando. De ahí, claro, yo me inicié y al momento boté el primero y el segundo. Sí, no tenía práctica. Entonces el entrenador llamó a un jugador experimentado que tenía la liga en ese tiempo. Deben de haberlo recordado porque era un muy buen jugador, se llamaba Cuca Herrera. Y Cuca Herrera cogió la bola y pasó tranquilamente por el medio de los cubos y bastante rápido y no botó ninguno, entonces a eso tenía yo que hacer. Así que así me inicié yo en la liga y estuve jugando después en los entrenamientos y ya me fueron colocando una vez y otra vez hasta que llegó un momento en que me pusieron con el equipo titular ya a entrenar, a entrenar y yo muy entusiasmado, ya había pasado algún tiempo y vino un partido de fútbol de entrenamiento precisamente en Grecia, en el estadio de Grecia, cuando eso no es el estadio actual, era una cancha que había yendo para... Esa cancha estaba saliendo de Grecia hacia la Argentina. Y ahí jugué ese primer partido, me fue bien, con los nervios de primer partido con un equipo de primeras, muy bien. Ese fue el primer partido suyo jugando con Liga Deportiva Alajuelense. Ese fue el primer partido que yo jugué con Liga Deportiva. Un amistoso ante Grecia. Un amistoso con Grecia para buscar, para darle oportunidad precisamente a las personas que nos iniciábamos. ¿Recuerda el marcador final de ese partido? Ese marcador quedó 3-1, ganando la liga y yo tuve la oportunidad de meter el primer gol de la liga. ¿Recuerda cómo fue la anotación? Bueno, eso fue un pase cruzado que nos diera Cuca Herrera, que era más o menos como un volante, pero una persona muy técnica. Nos dio un pase cruzado porque los dos que entrábamos al ataque éramos Juan Ulloa y yo. Yo más a la derecha y Juan Ulloa, que iba más al centro, no lo pudo alcanzar y yo sí lo alcancé ya cruzando. Logré arrimarle el pie y sí anoté esa vez. Usted nos comentó, bueno, estuvo ahí en Liga Deportiva Alajuelense por un periodo de ¿cuánto? Yo estuve en Liga Deportiva Alajuelense por un periodo de un año, en el cual adquirí mucha experiencia y tenía oportunidad de seguir adelante. Lo que pasa es que San Ramón me hizo una propuesta por ahí y yo todavía pues tenía intenciones pues estaba muy joven, yo todavía era una persona muy joven. Entonces me fui a San Ramón a jugar con el equipo de San Ramón, que en ese tiempo el equipo de San Ramón estaba en segundas
Segunda división. en segunda división. Participé en todo, participé en ese campeonato. Antes de ir a la segunda con el equipo ramonense, ¿se acuerda usted algunos nombres de compañeros con Liga Deportiva Alajuelense con los que usted jugó en esa época? Claro que sí, es muy importante esa pregunta porque habían jugadores de mucha categoría, por ejemplo, el que es muy renombrado y se deben de recordar, Carlos Alvarado, el portero, se decía que era el mejor portero del país. Después como defensas estaba Vivo Quesada, que Vivo Quesada yo me acuerdo de haberlo visto en un partido contra el Racing de Argentina, donde un jugador del Racing de Argentina llegó, se bailara a Vivo Quesada en la defensa y se adelantara a toda velocidad, le salió Carlos Alvarado al tope y le globió la bola, pero un globito perfecto, iba cayendo sobre el marco para hacer gol y Vivo Quesada, que no había esperado, venía atrás de la bola y hizo una chilena a la altura casi del tubo y la bola fue a dar a media cancha y él quedó acruquillado dentro del marco sin tocar la malla tan siquiera. Eso solo de un atleta. Esos eran los jugadores que había en ese tiempo. Personas, aunque fueran en esos años, eran atletas perfectamente natural. Ok, ya nos comentó entonces alguno de los nombres, algún otro que Ah, sí, recuerde. la liga se componía de jugadores bastantes. Yo recuerdo, me acuerdo de Tapón Villalobos, extremo izquierdo. En ese extremo izquierdo, Tapón Villalobos. Pero después vino un jugador de México que era Cabalceta, de apellido Cabalceta, que jugaba en México y vino a reforzar la liga como extremo izquierdo en lugar de Tapón Villalobos. Y ese señor tenía un chut a marco, pero excelente. Me acuerdo de goles que él metiera sin dejar caer la bola. Conforme venía de centro, así la cogía con la izquierda. Él era izquierdo. Después, en la delantera, claro, habían jugadores muy buenos. En media cancha, Montanaro, no me acuerdo del otro muchacho, pero en la delantera se encontraba Cuca Herrera, Juan Ulloa, Tapón Villalobos, a la izquierda, y así sucesivamente, jugadores de muy buena talla. Perfecto, usted entonces estuvo un año con Liga Deportiva Alajuelense y luego va a jugar al equipo de San Ramón por 4 años, me comentaba. Sí, en San Ramón participé 4 años, solamente que vale la pena que el público conozca que en ese tiempo todos los equipos eran amateurs, no había profesionalismo. Y tan es así que los jugadores no tenían seguro social, no estaban asegurados como ahora. Entonces cada club se hacía cargo de las responsabilidades en el caso de una fractura. No, ahora ya las cosas esas todas han cambiado y ahora hay mucho más seguridad. Sí, yo jugué por 4 años, que por cierto tengo muy buenos recortes de periódico donde yo cumplí muy bien mi labor como jugador del equipo de San Ramón. Recortes que les vamos a estar presentando a todos los amigos en nuestras páginas, ahí las fotografías ya los tenemos por acá y se los vamos a presentar a todos ustedes. En esos 4 años me comentaba usted que fue goleador en el equipo ramonense. Pues sí, tenía muy buen chut y ya frente al marco era un peligro completo, gracias, pateaba muy bien, tenía muy buena dirección también, que esa otra, que algunos patean duro, pero los tiros por fuera, yo echaba esos tiritos por dentro, eso me valía que yo anotara bastantes goles. Sí, yo tuve partidos en los que yo casi en todos los partidos anotaba, pero en algunos casos anoté más de uno, que también, como decía, Así ese, aquí mirábamos, hay un recorte de un partido ante el equipo de Punta Arenas, donde ese partido terminó, creo que fue 5 por 3.
Y en ese partido usted anotó tres Había goles. anotado 3 goles, sí, porque había una cosa en ese tiempo. Yo era delantero, pero llamaba el entrenador, que era Domingo Borja, que por cierto había entrenado también al Herediano, o entrenó también al Herediano. Domingo Borja era un español. Ese me tenía a mí como un jugador y lo llamaba en ese tiempo punta de lanza. Entonces yo jugaba muy adelantado y las intenciones de los otros delanteros era darme la bola para, para, para que yo, para que yo anotara, que era el que estaba más cerca del marco. Ahora también existe en los equipos de primera un jugador más adelantado. Ese viene siendo lo mismo. Los volantes recogen las bolas y se las pasan adelantadas al que está jugando. Antes se llamaba, como les dije, punta de lanza, pero sin embargo ahora también existe ese jugador ahí adelantado. ¿Recuerda algunos nombres de esos jugadores con los cuales compartió usted en el equipo ramonense? El equipo ramonense era un equipo que en ese tiempo era de muy buena calidad, era un equipo muy fuerte y tenía a un portero muy, muy bueno. Yo me recuerdo muy bien de los porteros, así como hablé de Carlos Alvarado, que era el mejor portero de Costa Rica en la Liga Deportiva. También tengo que hablar del equipo de San Ramón. Tenía un jugador, ese portero se llamaba Chemín Ramos. Muy, muy buen portero, porque hay que ver que un equipo con un buen portero pues, se salva de muchas. Entonces teníamos algunos jugadores que también, por ejemplo, Chona Rojas. Chona Rojas venía de un equipo mexicano, venía de jugar de México y estaba reforzando a San Ramón. Tenía el hermano que le decían Musrachí. También, después el equipo de San Ramón en ese tiempo tenía casi que una selección de aquí de la provincia de Alajuela. De Grecia tenía a Sabeto Portugués y a Pinocho Hidalgo, que Pinocho Hidalgo había sido seleccionado en la juvenil, que había representado a Costa Rica. Y Sabeto Portugués, de Naranjo tenía a un jugador Corrales, muy fino, un jugador de media cancha, más o menos. Después tenía de Palmares, tenía un defensa central y otro más tenía de Palmares. Así es que era un equipo bastante reforzado con los cantones de la provincia de Alajuela. De ahí de San Ramón, luego pasa usted a jugar, estuvo como por 4 o 5 años con el equipo ramonense. Con el equipo ramonense estuve 4 años. Ya les contaba anteriormente que algo de que me preocupaba a mí mucho era que no habían seguros, ¿verdad? Y que una lesión fuerte, pues que fuera uno a quedar también inválido, ¿verdad? Sin ningún respaldo. Pero siempre seguí jugando porque vino el Barrio México, o sea, el Nicolás Marín, de los dos nombres, de las dos maneras se ha llamado, y me solicitó los servicios y yo fui a jugar con el Barrio México por un campeonato. En ese campeonato lo disputamos con la entrada a primeras. No recuerdo ahora si fue con Orión o con cuál equipo fue que lo disputamos. Me parece que era con Orión, porque también estaba Gimnástica Española. Esos son equipos que actualmente no existen, pero esos equipos eran de equipos de primeras en aquellos años y muy fuertes. Tan es así que esos equipos cuando se deshicieron, el equipo Saprissa surgió, porque todos esos jugadores que tenían esos equipos son los que formaron el equipo Saprissa en un principio. Ahí en el Nicolás Marín, usted también fue goleador. También en el Nicolás Marín fui goleador, porque hay que tomar en cuenta las dificultades. No es lo mismo lo que se ve actualmente que lo que se veía en ese tiempo. Nosotros hicimos un partido de ese de campeonato en San José, en el Estadio Nacional, de San José, en aquellos años.
la iluminación, lo hicimos de noche, la iluminación que ese estadio tenía para jugar de noche era una iluminación pésima. Se ve más ahora en una calle pública, en una ciudad, que lo que se veía en esa cancha. Era una cancha de medidas muy grandes. El Estadio Nacional era una cancha de medidas muy grandes, con césped natural, con zacate natural. Era muy bonita, suave, pero muy oscura. Y la verdad que uno sin costumbre de jugar en esos lugares, el rendimiento pues era más bajo. Y al ser más bajo, y nosotros perdimos en ese partido 1-0 con Orión, y él fue que ascendió a primeras y nosotros nos quedamos en las segundas. ¿Recuerda algunos nombres de compañeros en ese equipo, el Nicolás Sí, el Marín? Nicolás Marín tenía muy buenos jugadores, tenía a un odontólogo como portero, se llamaba Reinaldo Beclis, un moreno muy ágil. También jugaban otros compañeros como Tierra Acuña, que Tierra Acuña también fue un seleccionado en los juveniles. De los Acuña jugaban varios, jugaban tres hermanos. Sí, yo recuerdo de esas personas. Me comentaba usted que en ese paso por el Nicolás Marín fue preseleccionado nacional. Bueno, sí, tuve esa oportunidad, no de llegar a la selección nacional, pero sí preseleccionado, antes de que ya dieran los últimos nombres para la selección. Porque el resultado de eso era muy sencillo. Yo jugaba con Nicolás Marín, Cuti Monge jugaba con Deportivo Saprissa. Yo era jugador centro y Cuti Monge era jugador centro. Y a mí me dijo el entrenador, Pérez, dice, te tengo que dar la noticia, dice que voy a llevar a Cuti al lugar tuyo, dice, el nombre de Cuti Monge está más afianzado en el deporte. Claro que sí, tenía toda la razón. Además, Cuti también era muy buen jugador, pertenecía a Saprissa. Usted jugó solamente un año con el equipo de Nicolás Marín y luego nuevamente se interesa Liga Deportiva Alajuelense por usted. Sí, efectivamente, yo jugué ese año bueno, con Nicolás Marín, y ya en el tiempo que estaba de receso, en un entrenamiento que tenía, bueno, que a mí me gustaba siempre jugar, donde quiera que fuera, y en un entrenamiento que había aquí en la cancha de fútbol del centro de Sarchí, que es ahí donde está la escuela. La canchita esa antes era más grande, era eso sí con un desnivel también, un desnivel más grande, más amplio, y era más amplio el terreno, porque las calles no estaban pavimentadas, sino que estoy hablándole desde hace tamaño poco de años. Esa cancha era mucho más grande, y entonces ahí hacíamos lo que llamamos las mejengas, y a veces para cada lado íbamos hasta 15 jugadores y había que pulsearla para tocar la bola. Estaba yo en ese entrenamiento cuando llegó un muchachito ahí de la barra y me tocó por detrás y ya me dice, vaya Eddie, porque ahí lo están esperando unos señores de Alajuela. Y efectivamente era un grupo de dirigentes de la Alajuela que venían a pedirme que nuevamente regresara al equipo, que tenía un espacio para mí. Pero usted no va a jugar con la liga. Bueno, por lo que enfoqué anteriormente, yo no voy a jugar con la liga de nuevo porque sucede que no había ningún seguro social, no había ninguna garantía para los jugadores, los salarios que se pagaban en ese tiempo eran muy poco el dinero que recibía. Alcanzaba para los pases, allá nos daban el almuerzo en un restaurante que tenía la Liga Deportiva Alajuelense frente al parque. Bueno, en eso sí estaba muy bien, ahí uno pedía el menú y nos daban los pases, nos pagaban el día de trabajo y a la parte de eso nos daban un dinero ahí, pero relativamente era muy poco, porque eso era, en esos tiempos las entradas
al estadio. Los estadios no tenían las graderías que tiene ahora. Sí tenían graderías, pero no como las que tiene ahora, que cabe mucho más gente. El dinero era muy valioso en ese tiempo, porque si era valioso, le voy a decir que cuando yo me casé, yo compraba el diario con 24 colones. Así es que entonces el dinero era muy valioso, lo que nos daban pues sí nos servía, pero no era suficiente como ahora. Es una excelencia para jugar fútbol y tener esos sueldos que se pagan ahora. Ahí vino su retiro del fútbol entonces. Yo me retiré por varias razones. Una de las razones es porque a mí se me ofreció la jefatura política de Valverde Vega como jefe político, lo que es ahora se llama el alcalde, y entonces yo acepté ese cargo, y entonces me convenía más quedarme en ese cargo en Sachí. Y también, gracias a Dios que acepté ese cargo, porque en esa ocasión Sarchí creció muchísimo. Fue cuando era presidente don Francisco J. Orlich, y en el cantón Valverde Vega también teníamos por primera vez, o por segunda vez, porque una vez había sido un señor Zamora, diputado por Sarchí, pero esta vez era Nataniel Arias Murillo, eh, de grato memoria, y entonces con diputado y presidente don Chico Orlich, el cantón se llama Valverde Vega, que es ramonense, don Chico Orlich era ramonense, entonces le dio un gran impulso a este cantón tan nuevo, y nos ofreció, don Chico, por medio del diputado, ofreció el Palacio Municipal, lo que es hoy el Palacio Municipal de Valverde Vega, y la administración de don Chico regaló ese Palacio Municipal por medio de la cooperación y el trabajo del diputado Nataniel Arias Murillo. Nos traían constantemente, conforme las necesidades de materiales había, nos traía unos papeles que se llamaban requisición. Esas requisiciones eran válidas por, digamos, para poner un ejemplo, por 100 sacos de cemento, otros por tanta cantidad de varilla, conforme se iba ocupando en el Palacio Municipal, bloques, todo lo que de ahí llegó de esa manera, porque la Municipalidad de Valverde Vega jamás podría haber hecho un palacio municipal de ese tamaño, de esa magnitud, solamente que se lo hubieran dado, porque los impuestos municipales, imagínense que Sarchí, cuando se inició como cantón, el primer impuesto los impuestos que recibió, el primer impuesto fueron 15.000 colones mensuales. Por 15.000 colones, ese era el presupuesto con que contaba el cantón. En ese tiempo. Así es que, sí, en ese tiempo, claro que la plata valía mucho, pero ese era muy poco dinero. Me contaba usted también que en un partido jugando contra San Carlos, jugando usted para San Ramón, le pusieron un sobrenombre. Ah, eso es muy interesante. Sí, muy poca gente, algunos sí me dicen así, pero otros no. Pero eso sobrenombre también se debió a que yo tenía un muy buen chut, como lo decía anteriormente, y yo cogí una bola como en media cancha, me adelanté un poco y disparé a marco y metí el gol. Entonces un señor de la barra de San Carlos, por ahí, con aquellas costumbres de esos tiempos, dijo que qué palancazo, en lugar de decir que qué chutazo, dijo que qué palancazo. De ahí estaba la barra de Sachí revuelta, y resulta que alguien oyó y le gustó lo que dijo el señor ese, y entonces me siguieron diciendo palanca a mí, futbolísticamente. Excelente, entonces participación en el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense, en primera división, en el equipo ramonense y en el equipo Nicolás Marín en la segunda división, y también fue preseleccionado nacional.
Bueno, eso fue cuando jugaba con Nicolás Marín, que entonces se me ofreció la oportunidad de pertenecer a la preselección ¿Quiénes nacional. estaban en esa preselección? ¿Recuerda? Bueno, sí, ya por ahí conté la anécdota de que cuando ya se tocó que hacer la selección, me dijeron que Cuti Monge era el que iba de jugar centro junto con otros ahí, pero que ya no me podrían llevar a mí. El entrenador era muy buena gente, se llamaba Amorín. Y resulta yo me vine tranquilo para la casa. Está bien, pero por lo menos pertenecía a la preselección nacional, que es muy importante haber llegado hasta ahí. Después ya usted se retira del fútbol y hace carrera ya, tanto a nivel cantonal, haciendo como maestro de obras. Sí, porque la gran experiencia que yo tuve, que le había contado anteriormente, de lo del Palacio Municipal, me resulta a mí para coger una gran experiencia en edificios. Entonces seguí haciendo construcciones en el cantón y una de las construcciones grandes también que es totalmente hecha mía como maestro de obras es en la Plaza de la Artesanía aquí en Sachisur, un edificio de 3.000 metros cuadrados que es una cosa bastante grande y es muy bonita, muy elegante, con una arquitectura excelente. El estadio de Sarchí, el estadio Eliezer Pérez Conejo, lleva el nombre de su hermano. Esa también es otra cosa de importancia, es que en mi familia todos jugábamos. Y tenía uno de mis hermanos que era portero, fue muy buen portero, Graciel Pérez. Graciel estuvo en Panamá un tiempo jugando con el equipo de esta provincia de Chiriquí y fue campeón nacional en Panamá. Y él como portero de ese equipo. Y inclusive él tenía algunos recortes de periódico también, no sé si los tendrá, donde él lo agasajaban en Panamá como portero del equipo que había ganado el campeonato en ese año. Después teníamos a los demás hermanos también, todos jugaron, todos jugamos fútbol. Eliezer era un jugador de fútbol también muy fuerte, un jugador muy fuerte. Y entonces el FC de Grecia lo llamaba en algunas ocasiones para que reforzara al FC. Pertenecía a la primera de Sarchi Eliezer y reforzaba de vez en cuando al FC de Grecia, que era un equipo muy reconocido a nivel nacional. No sé, don José Eddy, si se nos queda algún otro dato importante que usted quiera contarnos y alguna anécdota que quiera o que recuerde. Hay muchas cosas que contar en tanta trayectoria futbolística, porque por ejemplo, cuando nosotros jugábamos con la segundilla de Sarchi, cuando ya que los criamos y nos amacizamos un poco, jugamos un partido con la primera y resulta que en ese tiempo ya nosotros le ganamos a la primera ese partido, entonces ya algunos de los jugadores